Y ya sería esto de los que inhiben la síntesis proteica, ¿no? Eso también he explicado. No, doctora. Qué bacana, entonces no lo he escuchado. Yo seguía avanzando y no, la verdad no sabía que no escuchaban. Ya, todos estos, como les digo, después de lo que son las penicilinas, viene lo que son las cefalosporinas. ¿Sí? Esta parte de acá. Ya, entonces hasta aquí son penicilinas, estas son proteínas fijadoras de penicilina. Y aquí tenemos el grupo de cefalosporinas que se obtienen a partir de un hongo que es Cephalosporium acremonium. ¿Ya? Su mecanismo de acción es similar a las penicilinas. Las cefalosporinas se dividen en 4 generaciones, estas de acá. Aquí tenemos algunos ejemplos de antibióticos, ¿no? Estos son de primera generación. Aquí tenemos los de segunda, de tercera, como ser la ceftriaxona y cefotaxima, que más que todo se utilizan para bacterias gram negativas. Tenemos las de cuarta generación, en el caso del cefepime, cefpirome, que normalmente se utilizan cuando no, no hay un efecto en el caso de la utilización de primera, segunda y tercera generación. Es decir, cuando la infección es mucho más fuerte, ¿no? Y no le hace nada a la bacteria, se utilizan estas de cuarta generación, ¿ya? Hay otra clasificación actual, también les voy a pasar, de las cefalosporinas, donde aumentan una combinación de antibióticos. En el caso de los de cuarta generación está el cefepime, cuando se lo administra junto con el tazobactam. En el caso de los de quinta generación tenemos ceftarolin, avibactam y cefalosporina siderofora, que tenemos cefiderosol, ya que es otro antibiótico que actualmente han salido y que se los está utilizando bastante, ¿no? Entonces esa clasificación también se las voy a pasar. ¿Qué efectos tóxicos causan las cefalosporinas? A nivel gastrointestinal pueden causar molestias. En la orina pueden existir abundante cantidad de proteína, proteinuria y cilindruria, y pueden causar alergias al igual que en el caso de las penicilinas. Otro grupo son los monobactamos, principalmente el Astrognam. Este se lo utiliza más que todo para bacterias gram negativas. En el caso de las bacterias no fermentadoras, como ser Acinetobacter, la Pseudomonas aeruginosa. Ya en el grupo de los carbapenemos, tenemos lo que es meropenem y imipenem. También se lo utiliza contra bacilos gram negativos no fermentadores, como ser la pseudomona principalmente. También en algunos casos se lo utiliza contra el Acinetobacter y contra bacterias gram positivas, como ser estafilococos meticilinos sensibles, el género Streptococcus y el género Enterococos. Las tiamicinas son antibióticos combinados, por ejemplo, cuando se combina el imipenem con la cilastatina. La cilastatina es un compuesto químico que inhibe una enzima que es la dehidropeptidasa humana, que se encuentra en los riñones y es responsable de la degradación del antibiótico del imipenem y prolonga sus efectos antibacteriales. Actuando sola no tiene actividad antibiótica, pero cuando se la combina con el imipenem, en este caso con este carbapenem, sí puede producir un efecto deseado, ¿no? Tiene un efecto, una actividad antibiótica. Otro grupo son los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Me están escuchando, no, muchachos? Sí, doctora, se escucha. Ya. Cualquier cosa, si es que se cortara o algo, escriban, por favor, ya para que yo pueda leer, ¿sí? Y pueda parar y retroceder para que ustedes puedan escuchar. En el caso de los inhibidores de beta-lactamasas, quiere decir cuando hay una combinación de antibióticos. Por ejemplo, tenemos lo que es el ácido clavulánico, el sulbactam y tazobactam. Son llamados también inhibidores suicidas. Es decir, cuando combinamos, por ejemplo, ampicilina sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico o piperacilina tazobactam, ¿no? Entonces, a eso se denominan a estos inhibidores o inhibidores de beta-lactamasas.
Los fosfonopéptidos tenemos la fosfomicina, que actúa a nivel de la glucosa 6-fosfato, inhibiendo una enzima, la piruviltransferasa. La fosfomicina se lo utiliza contra bacterias gram positivas y gram negativas, además del género Staphylococcus, excepto el Saprophyticus y el Capitis. Y otro antibiótico también es la cicloserina, que inhibe la pared celular, inhibe competitivamente la L-alanina racemasa y la D-alanina sintetasa. Es un fármaco antimicrobiano de segunda línea. Aquí tenemos otro antibiótico, lo que es la bacitracina. La bacitracina se une a lo que es el undecaprenilfosfato y bloquea la desfosforilación, impidiendo usarse de nuevo en el transporte del disacárido pentapéptido. En muchas ocasiones la bacitracina se la utiliza como antibiótico, pero mayormente nos va a permitir diferenciar especie. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros utilizamos, queremos identificar una bacteria, en el caso del Streptococcus, colocamos el disco de bacitracina para diferenciar el piógenes del neumonía. Colocamos bacitracina y colocamos optoquina. Si es sensible a la bacitracina, se trata de un Streptococcus piógenes. Si es sensible a la optoquina, mayor o igual a 14, su diámetro, quiere decir que se trata de un Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, mayormente para eso se utiliza la bacitracina, pero también tiene actividad contra cocos gram positivos, excepto el Streptococcus del grupo B. También la Neisseria spp y de forma variable Clostridium difficile. En este grupo se considera que estos antibióticos son nefrotóxicos, sobre todo la bacitracina. Puede producir efectos tóxicos, tales como parestesias peribucales, causando hormigueo o adormecimiento. Puede producir mareos y somnolencia. Este otro grupo de glucopéptidos también actúan a nivel del peptidoglucano, actúan recubriendo el extremo de alanina del disacárido pentapéptido, evitando la acción de dos enzimas, la glucosiltransferasa y la transpeptidasa. Luego evitan la elongación del peptidoglucano. Como les dije acá, hemos dicho, actúa recubriendo el extremo de alanina del disacárido pentapéptido y por tanto va a evitar la acción de estas dos enzimas, de la glucosiltransferasa y la transpeptidasa. Estos dos antibióticos, como ser la vancomicina y la teicoplanin, de igual manera actúan inhibiendo el peptidoglucano. Tiene gran espectro contra bacterias gram negativas y gram positivas. Actúan frente a estafilococos meticilinos resistentes, que son los MERSAs, y sensibles. Pueden ser bactericidas. También actúan contra estreptococos y enterococos, que pueden ser bacteriostáticos, es decir, detienen su proliferación. Y a nivel del Clostridium, de elección el difficile, y también para Corynebacterium. ¿Cuál es su estructura química? Como les dije, es muy similar a los que son también beta-lactámicos, por eso comparten un anillo beta-lactámico, que es el talón de Aquiles de todos estos compuestos. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis del peptidoglucano a nivel de la pared celular, se une a la D-alanin-D-alanina, inhibe el peptidoglucano polimerasa e inhiben la síntesis del RNA. ¿Cuál es la farmacocinética? La vancomicina solamente se da por vía oral para el tratamiento de colitis pseudomembranosa y el resto se da por vía parenteral. Efectos tóxicos pueden causar disminución de la presión arterial, disminución de leucocitos, pueden producir alergias y flebitis, que puede ser superficial o puede ser profunda, que es una inflamación de una vena. Y la tromboflebitis es cuando aparece un coágulo de sangre que causa la infección. Aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis proteica, como les dije, el ribosoma bacteriano se subdivide en lo que son la subunidad 30S y la 50S del ribosoma bacteriano. Entonces,
vamos a ver antibióticos que actúan a nivel de la 30S y otros a nivel de la 50S. Tal es el caso de los aminoglucósidos, como ser streptomicina y todos estos que tenemos acá, como ser también la gentamicina y amikacina, que son los más utilizados, y streptomicina en el caso de los enterococos, que actúan a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, es decir, inhiben las proteínas a nivel del ribosoma, de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Evitan la fijación del RNA mensajero y por lo tanto inhiben la síntesis proteica. Los aminoglucósidos se utilizan para bacterias gram negativas y para gram positivas. Son considerados como bactericidas. Aquí tenemos en esta gráfica, también se explica lo que son las subunidades 30S y 50S, y como les dije, pueden actuar a nivel del RNA mensajero y a nivel del RNA de transferencia. Aquí también ven cómo actúan estos aminoglucósidos a nivel de la bacteria. Primeramente existe una producción de energía, una fase inicial lenta y posteriormente una fase rápida. Hay difusión del aminoglucósido al interior bacteriano y por lo tanto van a alcanzar estos ribosomas, ¿no? Como les dije, la subunidad 30S. ¿Qué efectos tóxicos van a producir? Toxicidad directa, causando lo que son alergias, superinfección, efectos tóxicos sobre el octavo par craneal, que es el de la audición. En el caso de la, de la gentamicina, la streptomicina y tobramicina actúan sobre la rama vestibular del octavo par craneal. ¿Qué quiere decir? Que el octavo par craneal se subdivide en lo que es la rama vestibular y lo que es la rama coclear. Y la neomicina y kanamicina actúan sobre la rama coclear, ¿no? En el caso de la neomicina es más neurotóxica que el resto. Y en el caso de la streptomicina es la menos nefrotóxica que los demás, ¿no? Que los demás aminoglucósidos. ¿Cuál es la farmacocinética? No se usan por vía oral, sino localmente para limpiar el intestino, en el caso de las operaciones, y se lo administra solamente por vía parenteral. ¿En qué casos está contraindicada su utilización? En el caso de aquellos pacientes que padecen de insuficiencia renal, en los ancianos, cuando se administra anestesia, y en el caso de la miastenia grave, cuando existe, es un trastorno autoinmunitario con debilidad de los músculos voluntarios. ¿Me están escuchando, no, muchachos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Hay otro grupo que son las rifamicinas, como ser la rifocina o la rifamicina, conocida también, tenemos lo que es la rifampicina o rifampina. Su espectro es amplio, nos sirve más que todo para gram positivos y gram negativos. En el caso de gram positivos, contra el Staphylococcus aureus, streptococos, Clostridium, Corynebacterium diphtheriae, los gonococos y meningococos. Y así también en el caso de la tuberculosis y la lepra, ¿no? Entonces es un tratamiento para la tuberculosis y la lepra. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la enzima RNA polimerasa, que es dependiente de DNA, y es la enzima responsable de la síntesis del RNA mensajero, es decir, inhibe la síntesis del RNA mensajero. ¿Qué efectos tóxicos causan las rifamicinas? Pueden causar molestias digestivas, pueden causar lo que es ictericia hepatocelular, la cual se puede producir cuando hay lesiones a nivel del hígado, reducen su capacidad de metabolizar la bilirrubina en la sangre. Ocurre en la hepatitis, también en el caso de la cirrosis del hígado y en el cáncer del hígado. También pueden producir urticaria y lo que es conocida como la púrpura trombocitopénica, que es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos alrededor del cuerpo y cuando existen bajo conteo plaquetario. En el caso de la púrpura trombocitopénica, existe falta de una enzima o proteína involucrada en la coagulación de la sangre, ¿ya? También las rifamicinas pueden causar fenómenos alérgicos, lo que es el síndrome gripal, la rinorrea, malestar general y lo que es el lagrimeo.
¿A qué se refiere la rinorrea? Es un flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, es decir, cuando hay un aumento de la secreción de mucosidad nasal, ¿no? Entonces, ese efecto también pueden producir las rifamicinas. Este otro grupo, que son los aminociclitoles, está la espectinomicina. Este antibiótico es único para el tratamiento del gonococo, es decir, en el caso que no funcionara o existiera resistencia a otros antibióticos, como ser cuando está contraindicado el uso de la penicilina. Entonces, en ese caso se puede utilizar espectinomicina. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Este otro grupo también actúa a nivel de la síntesis proteica, el grupo de las tetraciclinas. Estas se dividen en dos, las que son naturales y las semisintéticas. Las que son naturales tenemos la oxitetraciclina, la demeclociclina, clortetraciclina. Y las semisintéticas, ahí tenemos la tetraciclina propiamente dicha, la doxiciclina, minociclina y metaciclina, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Tienen un espectro de acción tanto para bacterias gram positivas y gram negativas y son efectivas para el tratamiento del cólera. Aquí tenemos, este es el ribosoma bacteriano, esta es la subunidad 30S y esta es la subunidad 50S. ¿Qué efectos tóxicos pueden causar las tetraciclinas? La oxitetraciclina causa el 30% de efectos tóxicos, la tetraciclina el 7% de efectos tóxicos que pueden ser locales, como náuseas, pueden causar vómitos, diarrea, cuando se administra por vía oral, lo que son las flebitis, superinfección con cándida, con estafilococos, con pseudomonas. Entonces, no solamente va a haber un tipo de infección por un microorganismo específico, sino que puede haber una superinfección con otros microorganismos que pueden ser oportunistas. También pueden causar alergias, como ser erupciones cutáneas. Y efectos directos, como ser ictericia en el embarazo, puede causar vómitos, lo que es depresión neurológica que lleva hasta el coma, lesiones a nivel renal, coloración amarillenta de los dientes, susceptibilidad a las caries. No se tiene que administrar después del 5.º mes de embarazo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se administran las tetraciclinas. Está contraindicada su utilización en aquellos que padecen insuficiencia renal, en el caso del embarazo y en los niños. Este otro grupo de los anfenicoles, como ser el cloranfenicol, tenemos lo que es el palmitato de cloranfenicol, estearato de cloranfenicol y succinato de cloranfenicol, que se pueden administrar por vía intravenosa e intramuscular. Y el tianfenicol, como el glicinato, que también se lo administra por vía intravenosa e intramuscular. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A diferencia de las tetraciclinas, los cloranfenicoles se pueden administrar inhiben la síntesis proteica uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. En cambio, en las tetraciclinas lo hacen inhibiendo a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. De esa manera es que se diferencian estos dos. ¿Cuál es su espectro de acción? Abarca bacterias gram negativas y gram positivas. Tienen alta capacidad de penetración en los tejidos en el caso de la Salmonella typhi, que es la causante de fiebre tifoidea. Otros efectos tóxicos que pueden causar el cloranfenicol es depresión medular. La depresión medular es llamada también aplasia medular, cuando existe desaparición total o parcial de las células que se encuentran en condiciones normales en la médula ósea de los huesos y actúan como precursores de las diferentes células de la sangre. También puede causar lo que se denomina como anemia aplásica, que es irreversible y puede ser mortal. ¿A qué se refiere la anemia aplásica? Es un trastorno sanguíneo poco común, pero grave, en donde la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas nuevas, ¿no? Entonces, esos efectos pueden causar este grupo de antibióticos. Así también el denominado síndrome gris por acumulación en recién nacidos, causándoles vómitos,
distensión, dificultad para respirar, disnea, cianosis, cuando él se pone de color azul, pálido, causa flacidez, colapso y muerte en 24 horas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se administra este antibiótico. Otros efectos puede causar lo que se denomina glositis, que es inflamación de la lengua, estomatitis, cuando hay inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las estructuras de la boca, puede ser lo que son las encías, la lengua, la mejilla, los labios, la garganta o la base de la boca, ¿no? Todo esto comprende. Pueden causar náuseas, vómitos y diarrea. Así también pueden causar alergias, produciendo lo que se denomina neuritis óptica, que es inflamación del nervio óptico con reducción repentina de la visión. Y también erupciones. Y superinfección pueden causar rara vez. ¿En qué caso se utiliza el cloranfenicol? En el caso de la fiebre tifoidea e infecciones sensibles. ¿Se está escuchando, no, muchachos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Ahora otro grupo que también actúan a nivel de la síntesis proteica, inhibición de la síntesis proteica, están los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Este grupo inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. En los macrólidos tenemos la eritromicina, claritromicina, dieritromicina, roxitromicina y acitromicina. En el caso de las lincosamidas está la lincomicina y la clindamicina. En el caso de las estreptograminas, la virginamicina y la pristinomicina. Como les dije, actúan a nivel de la subunidad o inhiben la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. ¿Qué efectos tóxicos pueden causar los macrólidos? Pueden producir hepatitis colestásica en el 2 al 4% de la población y puede ser reversible. ¿A qué se refiere? Perdón, la hepatitis colestásica es una inflamación a nivel del hígado que es provocada por una hepatitis infecciosa y produce detección del flujo de bilis en los conductos intrahepáticos, ¿no? Esa es su principal característica. Así también producen efectos de alergia, anorexia. ¿Y en qué personas está contraindicada su utilización? En aquellos que tienen alergias, en aquellos que padecen enfermedades hepáticas y no se tiene que administrar por más de 10 días, ¿no? Para evitar que aparezcan estos efectos tóxicos. En el caso de las lincosamidas tenemos la lincomicina y la clindamicina. De igual manera, actúan inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. ¿Qué efectos tóxicos pueden causar? Pueden ser severos. La lincomicina produce lo que es la colitis pseudomembranosa, que es una inflamación del colon, que es causado normalmente por una bacteria que es Clostridium difficile y producen diarrea. Existe aparición de placas blanquecinas llamadas pseudomembranas. Asimismo, efectos tóxicos como prurito anal en el caso del hombre y las mujeres y prurito vulvar en el caso de las mujeres. Otro grupo que son los antimetabolitos, las sulfonamidas. Tenemos las absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles, dependiendo de su acción, pueden ser de acción corta, principalmente sulfatiazol, sulfapiridina. Los de acción intermedia tenemos el sulfametoxazol, sulfamoxol. Y los de acción prolongada, la sulfadimetoxina. Tenemos sulfametoxidiacina, sulfametoxipiracina, sulfametoxipiridacina. Y los no absorbibles, ftalil sulfatiazol, ¿no? Que son también pertenecientes a este grupo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos actúan a nivel del ácido fólico. Las sulfonamidas son antimetabolitos que se combinan con la enzima que actúa sobre el PABA. ¿Qué es el PABA? Es un precursor de la síntesis del ácido fólico en las bacterias. Es por eso que bloquean en la formación de este ácido fólico, por lo tanto la bacteria no va a producir ácidos nucleicos. Para evaluar la sinergia con sulfametroprima se utiliza lo que es el sulfametoxazol, ¿no? Entonces, ya antes les estaba comentando cómo se combinan estos antibióticos, en este caso el sulfametoxazol trimetoprim, para que puedan producir sinergia o potencia en la acción, ¿ya?
Otros efectos tóxicos también que podemos observar de las sulfonamidas es que a nivel del hígado pueden producir hepatomegalia, pueden producir ictericia, dan lugar a hematuria, cilindruria a nivel del riñón. A nivel de la sangre pueden producir destrucción o lisis de los glóbulos rojos, hemólisis, perdón. A nivel del sistema nervioso central, producen dolor de cabeza, cefalea, mareos, laxitud, que quiere decir falta de fuerza o flojera, efectos a nivel mecánico cuando hay aparición de cristales en la orina por precipitación en el riñón, alergias dando lugar a fiebre, metamoglobinemia, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormal de metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es la forma oxidada de la hemoglobina, ¿no? Entonces puede dar lugar a esta enfermedad, también erupciones y lo que es el síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción de hipersensibilización que afecta a la piel y a las membranas mucosas. ¿En qué personas está contraindicado su utilización? En aquellos que padecen hipersensibilidad al antibiótico, en el embarazo, en los recién nacidos y en los que tienen algún problema a nivel del riñón, en el caso de la insuficiencia renal. Ahora, como les decía, las diaminopirimidinas es cuando se combinan dos antibióticos, en este caso el sulfamethoxazol, trimetoprim, que se conoce como cotrimoxazol, y el sulfamoxazol trimetoprim, que se conoce como cotrifamol, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la hidrofolato reductasa por competencia. ¿Y qué efectos tóxicos pueden causar? Hepatitis, dan lugar a alergias, lo que es pancitopenia, que comprende disminución de leucocitos, leucopenia, disminución de plaquetas, trombocitopenia, o disminución del caso de los glóbulos rojos, produciendo lo que es la anemia megaloblástica. Otro grupo también que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos tenemos las quinolonas y fluoroquinolonas. El ácido nalidíxico y ácido pipemídico son considerados como antisépticos urinarios y que antes se los utilizaba bastante. Ahora se está utilizando otro tipo de quinolonas como ser la norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, perfloxacina, etcétera, ¿no? Que pertenecen también a este grupo. ¿Qué espectro de acción tienen estos antibióticos? Se los utiliza bastante tanto para bacterias gram positivas como para gram negativas, como ser Escherichia coli, la Shigella, el gonococo, tenemos el Campylobacter, lo que es la Salmonella typhi de elección, que es causante de la fiebre tifoidea. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos antibióticos? Bloquean las enzimas topoisomerasas 2 y 4. Estas son enzimas tetraméricas compuestas por dos subunidades, la subunidad A y dos subunidades B, codificadas por los genes GIRA y GIRB, la DNA girasa y PAR-C y PAR-E, que es la topoisomerasa 4. Aquí está, como les dije, entonces actúan inhibiendo lo que es la síntesis de ácidos nucleicos, causando la ruptura del DNA por medio de estas enzimas. Hemos dicho las topoisomerasas 2 y la 4. ¿Qué efectos tóxicos pueden causar? Efectos a nivel gastrointestinal, produciendo lo que es la colitis pseudomembranosa. A nivel del sistema nervioso central, causa dolor de cabeza, insomnio, confusión, agitación, marcha inestable, parestesias, también depresión del gusto, del olfato y alteraciones visuales. Cuando aparecen todos estos síntomas, se tiene que suspender la utilización de este antibiótico, suspender el tratamiento. En el caso de alergias pueden producir lo que es el síndrome de Stevens-Johnson. Como les dije, es una reacción de hipersensibilización que afecta a la piel y las membranas mucosas. También hematológica, causando disminución de glóbulos rojos o aumento, causando leucocitosis. Aparición de eosinófilos, eosinofilia, y trombocitopenia cuando existe disminución de plaquetas. Otros efectos también puede ser la producción cuando se observa mialgias, que es dolor muscular, artralgias cuando hay dolor de las articulaciones y fotosensibilidad cuando hay una respuesta exagerada a la luz.
¿En qué casos hay que tener mucho cuidado al administrar estos antibióticos? No se tiene que administrar ningún tipo de antibiótico con alcohol. Se tiene que sobrehidratar para que esto nos permita una eliminación rápida a nivel del riñón. En el caso del embarazo, ni tampoco se tiene que administrar en niños y adolescentes, ya que pueden alterar articulaciones de peso. Otro grupo que tenemos de antibióticos son los nitrofuranos, que es representado por la nitrofurantoína. Es conocido como uno de los antisépticos urinarios de elección. Es bactericida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se reducen en el citoplasma y generan derivados tóxicos que pueden dañar el DNA por mecanismos no conocidos. También parecen interferir en la síntesis proteica, inhibiendo la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, ¿no? Entonces, tiene dos mecanismos de acción. Actúan dañando el DNA y actúan a nivel de la inhibición proteica. Tienen gran espectro contra lo que son los bacilos gram negativos o las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. En este caso, los cocos gram positivos y en el caso de gram negativo, Escherichia coli y otros coliformes. Y este grupo de los nitroimidazoles, que también son otro grupo de antibióticos, que también se los puede utilizar como antiparasitarios, tales como el metronidazol, lo que es el tinidazol y ornidazol. Lo que hacen estos antibióticos es penetrar el citoplasma por difusión pasiva y ahí el grupo nitrilo del anillo imidazólico, que es aceptor de electrones, se reduce por nitroreductasas bacterianas del metabolismo anaeróbico. Por lo tanto, van a liberar radicales nitritos que pueden ser dañinos para el DNA por oxidación, ¿no? Entonces, lo que hacen es actuar a nivel del DNA. Tienen un gran espectro contra lo que son bacterias gram negativas, en el caso de las que son aeróbicas o microaerofílicas, tales como el Helicobacter pylori, el género Campylobacter sp, sin clasificación de especie, y lo que es la Candidella vaginalis, ¿no? Entonces, como les digo, estos antibióticos no solamente se los puede utilizar como antibacterianos, sino también como antiparasitarios. Muy bien. Bien, chicos, entonces hasta aquí es el examen, lo que es farmacología antiinfecciosa. ¿Sí?